en este tiempo de pandemia nos viene muy, pero muy, pero muy bien. Bueno, si les parece, leo el texto. Yo hoy quisiera hacer una breve reflexión realmente, como provocarles algunas cosas, porque estoy preparando un artículo sobre este texto del capítulo 21 del Evangelio de Juan, versículos del 1 al 14, donde van a poder profundizar, ¿no? Yo espero terminarlo este fin de semana, si es que no se me cruzan con las otras clases que tengo y demás, pero se los quiero proponer para que lo puedan leer y profundizar. Entonces yo hoy solo quisiera hacer como una provocación, como una breve introducción a este texto con 3 puntos que, como saben, me gusta esa pedagogía y espero que esto les provoque alguna cosa y les permita continuar en este camino pascual con alegría, con gozo, con esperanza y bueno, con todo lo que vayan viviendo cada uno en su particularidad. Voy a leer el texto, me refiero al capítulo 21 del Evangelio de Juan, los versículos del 1 al 14. Después Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se apareció así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos. Les dice Simón Pedro: voy a pescar. Le responde: vamos contigo. Salieron pues y montaron en la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Ya de mañana Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no reconocieron que era Jesús. Les dice Jesús: muchachos, ¿tenéis algo de comer? Ellos contestaron: no. Les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo predilecto de Jesús dice a Pedro: es el Señor. Al oír Pedro que era el Señor, se ciñó un blusón, pues no llevaba otra cosa, y se tiró al agua. Los demás discípulos se secaron en el bote arrastrando la red con los peces, pues no estaban lejos de la orilla, apenas 200 codos. Cuando saltaron a tierra, ven unas brasas preparadas y encima pescado y pan. Les dice Jesús: ahora traed algo de lo que habéis pescado. Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Les dice Jesús: venid a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó pan, se lo repartió e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera aparición de Jesús, ya resucitado, a sus discípulos. Repito, capítulo 21 del Evangelio de Juan, los versículos del 1 al 14. Quiero provocar alguna reflexión a partir de este texto que me parece interesante, que me parece muy bonito, porque detrás de la experiencia de estos discípulos hay algunas cosas que me parecen nos pueden ayudar a comprender nuestra propia experiencia de fe, ¿no? No olvidemos que ese es, al fin y al cabo, el norte de los evangelios. Compartir lo que los discípulos experimentaron para que otros en la primera generación cristiana lo puedan vivir y experimentar, y nosotros ahora en la octava, novena, décima generación cristiana podamos seguir viviendo esta experiencia. Miren, hay una primera cosa interesante, ¿no? El Evangelio el Evangelio de Juan jamás ha hablado del oficio de los discípulos, ¿no? Jesús no ha llamado a Pedro a dejar sus redes y seguirle, como lo leemos en Mateo, como lo leemos en Marcos y como lo leemos en Lucas. Si les parece, les voy copiando las ideas que había preparado para que ustedes las tengan. Primera gran idea: el cuarto evangelio no ha hablado nunca de cuál era, ¿no?, el oficio de estos discípulos. Jesús no ha llamado a Pedro a dejar las redes y seguirle, como vemos en Mateo capítulo 1, Marcos capítulo 1 y Lucas capítulo 5. Qué hermoso esto, porque de alguna manera nos está mostrando, ¿no?, ¿a qué volvieron los discípulos una vez experimentan el dolor de la pérdida de su amigo? Vuelven a una cosa que era conocida y particular para ellos: pescar. Entonces, primer dato interesante, Juan nunca dice, ¿no?, cuál era el oficio de los discípulos, pero en la resurrección, en el encuentro que tienen con el resucitado, los muestra pescando. Otra forma de decir que estos discípulos vuelven a lo que cotidianamente habían vivido antes de ser discípulos y discípulas de Jesús.
Esto me parece fascinante, porque una vez más aparece una palabra fuerte y que nos cuesta un montón, y es: a Jesús resucitado se le encuentra en la cotidianidad. En la cotidianidad. Segunda idea de este primer punto: ese esfuerzo de pescar, ¿no?, como ustedes ven en el texto, es un esfuerzo que se muestra negativo, ¿no? No logran pescar. Y fíjense que hay una contraposición muy hermosa. Juan sería un buen cineasta, ¿no? Porque Juan juega con las luces. Entonces dice: no pescaron nada y era de noche. A la mañana siguiente, o cuando ya era de mañana, Jesús se les aparece. Qué hermoso el contraste que hay entre la noche del discípulo y la luz que Jesús les quiere brindar. Entre la porción de noche que lleva cada discípulo reflejada en la incapacidad de pescar. Es decir, si esta gente es pescadora y tiene una larga experiencia pescando y no pescan nada, algo está pasando. Es una muestra de decir, puede ser que estuvieran desconectados, estuvieran desconcertados, estuvieran no tan enfocados en el tema de lo que estaban haciendo, como nos puede pasar a nosotros en cualquier momento, ¿no? Hay momentos en la vida en la que uno está en una situación difícil y de pronto todo lo que hace se le vuelve insípido, cuesta hacerlo el doble cuando uno va a trabajar y tiene un momento de depresión tan profunda. A veces se le nota a uno en el trabajo. A los discípulos le pasa lo mismo. Esta gente que se supone que sabe de pescar, no logran pescar nada. Y todo eso Juan lo envuelve en la noche. Atención con esto, que es hermoso. La noche de los discípulos. Por eso me gusta decir que en el tiempo de Pascua no es un tiempo de una alegría que se impone, ¿no? Incluso miren cómo Juan pasa de la noche a la luz. No dice: y de pronto vino la luz. No, dijo: no pescaron nada y era de noche. A la mañana siguiente. Qué hermoso que la luz de Jesús no se imponga, sino que transcurre como transcurre el día. Aquí ya es de noche, ¿no? Y uno descansa y de pronto despierta, abre los ojos y hay luz. O sea, no se impone, no es una cosa que pasa apoteósicamente, sino que es el ritmo natural, ¿no?, del día y la noche. Cómo se entretejen ambas experiencias. La noche oscura, ¿no?, la porción de noche que llevan los discípulos y las discípulas, y la porción de luz que Jesús quiere traer para la vida. Habrá que preguntarse hoy, ¿no? Alexandra, Claudia, Hugo, Pilar, Omar, habrá que preguntarse hoy: ¿por qué noche estoy atravesando yo? ¿Cuál es mi porción de noche a la que Jesús viene a abordarme, a la que Jesús viene a acompañarme, a la que Jesús viene a acercarse? Yo creo que hemos caído en un grave error este tiempo de Pascua y otros tiempos de Pascua, por supuesto. Y es creer que Pascua es el tiempo de una alegría que se impone. Lo he dicho anteriormente. Como, bueno, estamos celebrando Pascua, entonces no puedes estar triste, no puedes estar acongojado, no puedes pasar por sufrimiento. Tienes que creer que Jesús ha resucitado y por tanto vivir la alegría y no más. Pues fíjense cómo Juan relata la experiencia de los discípulos. La noche que termina, que acaba con la imposibilidad que tienen estos discípulos de pescar, y la mañana que apenas empieza, ¿no? Apenas empieza, donde aparece Jesús para decir: hey, aquí estoy, ¿no? De hecho, el aclarar el día o muy de mañana, en griego, vienen de la misma raíz. Es decir, que lo que está queriendo decir Juan es que acabándose la noche de los discípulos, inicia la luz y en esa luz aparece Jesús. Bueno, familia, ¿en qué noche, con qué porción de noche estamos cargando, viviendo y experimentando nosotros este tiempo de pandemia? Bueno, la Pascua nos invita no a negar esa oscuridad, no a negar nuestra porción de noche, no a decir eso no existe porque estamos en Pascua y estamos alegres y felices, sino a vivirla y vivirla con calma. La psicología hablará de tramitarla, ¿no? Tramitar esa noche, tramita aquello que estás viviendo y experimentando y que te cuesta, con la confianza de que cuando vaya apagando la noche, iniciará una vez más la luz. Y en ese aclarar del día, muy de mañana, aparecerá Jesús para decirnos: estoy con ustedes, no los he abandonado. Fíjense otra cosa, lo mismo que entendemos nosotros desde otros evangelios. Se retoma Galilea, por supuesto,
se retoma Galilea, y además se retoma Galilea como se le ha dejado en el capítulo 6, ¿no? Con el banquete popular de pan y pescado, y la travesía sobre el mar y el reconocimiento de Jesús como yo soy. Esto es hermoso. En Juan, capítulo 6, se deja esta misma escena. El mar, la comida. Y en el capítulo 21 se retoma. O sea, hay una gran conexión entre la vida cotidiana y el encuentro con el resucitado. Y otra cosa que pasa en Emaús, pero creo que también pasa aquí. Los discípulos lo reconocen también cuando parte el pan. Qué manera tan bella de ver esto. Jesús tenía una manera tan particular de partir el pan que era imposible no saber que era él. De hecho, el texto dice, no se les ocurrió preguntarle si era el Señor o no, porque sabían que era el Señor. Bueno, ¿será que a nosotros nos reconocen en este tiempo de Pascua las personas con las que estamos viviendo? ¿Será que la persona que nos ve nos dice, solo Él hace, solo Él parte el pan así, solo Él se comparte de esa manera? Tal cual como los discípulos reconocieron a Jesús resucitado por cómo partía el pan. Por eso se retoma esta imagen, ¿no? Que se deja en el capítulo 6. Galilea, el tránsito de Galilea termina en el capítulo 6 cuando los discípulos experimentan una situación similar. El pan compartido, el mar, la pesca, y se retoma en el capítulo 21. Para decir de una manera muy clara que el discípulo tiene la misión, y la discípula tiene la misión de reconocer a Jesús en la vida cotidiana. Pero también una misión particular, creo yo, para nosotros. ¿Cómo nos reconocen a nosotros en nuestra vida cotidiana? ¿De qué manera nos perciben en nuestra vida cotidiana? ¿Puede alguien decir, esto es característico de tal persona? Porque ahí nos jugamos Pascua, familia, en la capacidad de que otros reconozcan en nosotros el paso de Jesús. El paso de Jesús. Y miren lo curioso, atención con esto, siguiente punto. Jesús, que ha resucitado, les enseña a los discípulos a pescar. ¡Qué hermoso! Si se supone que esta gente se dedica a pescar, han tenido una noche no muy buena, ¿no? Ha terminado pésimo esa noche, no han pescado, y Jesús que resucita no viene a negarles lo que ellos han hecho, sino a profundizar, casi como ayudarlos a desplegar de mejor manera aquello que ellos son. No les dice a los discípulos, bueno, ahora ya no van a ser pescadores, van a ser, qué sé yo, creadores de tienda. No. Toma lo que los discípulos son y los discípulos son, lo toma y lo expande, si se me permite la palabra. Permite que aquellos que han experimentado la vida cotidiana siendo pescadores ahora la vivan, pero con mayor hondura y mayor profundidad. Jesús ha venido después de su muerte a enseñarle a los discípulos cómo pescar. Cómo pescar. Entonces estos discípulos que acompañan a Pedro en su oficio de pescador, ¿no? Lo otro curioso es que muchos de ellos nada tenían que ver con este trabajo. Los une la vinculación con Jesús. Jesús ha muerto. Pedro toma la iniciativa de decir, voy a pescar, vamos contigo, como otra forma de decir que comparten el sentimiento de dolor y de tristeza. Ah, porque Pascua entonces también tiene que ver con la posibilidad que tenga yo de compartir con otros mis alegrías, mis tristezas, mis dolores y también aquello que sé hacer bien. En el caso de Pedro, pescar. Aquello que yo he vivido y experimentado y siento que puedo hacer bien. Pescar. Y Jesús viene a esa barca, a ese momento, a ese encuentro, a vivir con ellos esa situación. Echen las redes a la derecha. Ánimo, ustedes pueden. He resucitado. Pero ustedes pueden hacer ¿qué? Pueden ir a hacer su vida cotidiana de otra manera, con otra profundidad, con otra mirada, con otro sentir, con otro pensar. Un último punto de esta primera parte, si se me permite. ¿Cuándo tienen éxito los discípulos? ¿No? ¿Cuándo tienen éxito? En su ardua tarea de pescar, cuando se dejan guiar por Jesús. Y yo creo que hoy por hoy, Samantha, Omar, Pilar, Luz, Hugo, Alexandra, Mauricio, Claudia, hoy por hoy, a nosotros nos ha ido mal en tantas cosas de la iglesia. La evangelización, la vida pastoral, la vida sacramental y la vida espiritual, porque no nos hemos dejado ayudar por Jesús. Porque no nos hemos dejado animar por Jesús. Porque no nos hemos dejado mover
por el Espíritu de Jesús. La presencia del Jesús resucitado es para que aquello que ellos son, aquello que ellos viven, aquello que ellos han experimentado, el ser pescadores, tenga fruto, se haga bien, se vea y se perciba que algo cambió y que algo es distinto. No es lo mismo, según este texto de Juan, no es lo mismo pescar con Jesús que pescar sin Jesús. Bueno, ¿estamos dispuestos hoy nosotros a celebrar una Pascua con Jesús? Porque a veces esto se nos vuelve un montón de celebraciones y de creencias que dejan a Jesús como por un lado, ¿no? Entonces lo importante en Pascua es estar muy feliz y muy alegre, lo importante en Pascua es comer, lo importante en Pascua es la liturgia, lo importante en Pascua es arreglar la iglesia para que se vea con júbilo, lo importante en Pascua. ¿Y Jesús qué? Sin Jesús la Pascua no tiene sentido. Lo mismo le pasa a estos discípulos. Van a pescar sin Jesús y no tienen frutos. Habrá que pensar si nosotros hoy por hoy en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, en nuestra vida particular de fe, estamos haciendo lo mismo, yendo a pescar sin Él. Creyendo que porque ya hemos vivido eso, ya lo sabemos hacer, nada puede ser nuevo, ¿no? Lo que critica el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, no siempre se ha hecho así, no se puede hacer de otra manera. Y Jesús viene para decirles, hey, no es por ahí. Chévere, ¿lo hicieron por ahí? ¿Lo han hecho toda la vida por ahí? Buenísimo, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué tal si prueban echando la red a la derecha? Y pescan, y lo logran, y lo hacen bien. ¿Qué tal que repensemos este texto también a la luz de esto para nuestras comunidades? ¿Qué tal que Jesús venga a nuestra comunidad a decirnos, muy bien, han pescado siempre al mismo lado? Qué bueno, pero ya se están dando cuenta que no ha traído tantos frutos. Permítanme ayudarles. ¿Qué tal si la echan a la otra, al otro lado, donde creían que no era, donde nunca lo intentaron? Tumbar el siempre es hecho así por una presencia real de Jesús. Presencia real de Jesús que nos invita a tirar la red a otro lugar donde creíamos que no íbamos a encontrar nada. Y de pronto los discípulos lo logran, pescan. Qué precioso. Además, aquí hay un detalle más, y es que los personajes que aparecen primero son Tomás y Pedro, ¿no? Tomás y Pedro, ¿no? Pedro el primero en correr a la tumba y Tomás el último en ver a Jesús en el relato pasado, ¿no? El de meter el dedo en las llagas. Porque esto es importante, porque es una forma de Juan de hacernos un guiño para decirnos, oye, estaban estos personajes ahí. No bastó con una u otra experiencia, tuvieron que tener otra experiencia. Por eso me gusta pensar que Pascua también es un proceso, tal cual como lo vive Tomás, tal cual como lo vive Pedro. Tomás y Pedro aparecen en esta misma escena, como queriendo decir que la Pascua es un proceso, ¿no? Donde vamos poco a poco avanzando, poco a poco avanzando, poco a poco y saboreando más el misterio de su presencia. No es un evento puntual, son varios que vamos experimentando a lo largo de la vida. Ya experimentamos como Tomás el meter nuestras manos en las llagas de Jesús y ahora vivimos otra experiencia pascual. Y por eso me da miedo cuando se quiere encasillar la experiencia pascual como, bueno, mira, es esto solamente. No, la experiencia pascual es experiencia, es camino y es proceso, tal cual como le aparece en este texto Pedro y Tomás. Ambos ya habían tenido una experiencia de Pascua, pero ahora viven otra experiencia de Pascua. ¿Cómo podemos nosotros en este tiempo de celebración litúrgica ir profundizando cada vez más en eso? Camino a Pentecostés, que lo celebraremos en 10 días. Bueno, por ahí va, me parece a mí, la intuición de este evangelio, que me parece muy, muy importante. Lo segundo de lo que quiero hablar es el tema de la desnudez de Pedro. Me gusta mucho este pequeño detalle que a veces se da por alto. Yo investigué este evangelio hace unos meses atrás, casi un año, porque estaba alguna vez en el café esperando que mi novia saliera de un encuentro de su comunidad y uno de los líderes de su comunidad le dijo a ella que me preguntara por qué Pedro, justamente estaban hablando de este texto, por qué Pedro aparecía desnudo. Y eso fue lo que me motivó a profundizar e investigar en este texto. Entonces quiero traerles algunas ideas que me parecen interesantes sobre por qué Pedro aparece desnudo. Primero, esta es una referencia, ¿no? muy, muy interesante, muy importante, que dice lo siguiente, se las voy a leer textualmente.
Pedro se ciñe, es decir, se prepara para las palabras de Jesús, indicándole la diferencia entre la época de su juventud en la que él mismo se ceñía y la de su vejez en la que será otro quien lo ciña, para llevarlo a donde no quiera ir. Segunda idea. Pedro estaba desnudo porque no tenía la actitud de servicio que Jesús mostró en el lavatorio de los pies cuando se ciñó la toalla. Ah, qué bonito eso, ¿no? Pedro estaba desnudo y justo después dice, se ciñó. Es decir, según este comentario, Pedro estaba desnudo porque no tenía la actitud de servicio que mostró Jesús en el lavatorio de los pies cuando se ciñó la toalla. Es decir, Pedro está despojado de todo. La experiencia de la muerte de su amigo ha sido tan difícil que incluso se olvida de cómo pescar y segundo, de cómo servir. Este Pedro, que es el gran pescador, que ya sabe cómo se hace, no logra pescar. Este Pedro, que es el aparente líder de la comunidad, el que tiene el impulso evangelizador y demás, este Pedro tampoco recuerda cómo servir en la manera de Jesús. Bueno, ¿cómo podemos experimentar eso nosotros hoy en nuestro encuentro de Pascua, en nuestra vida de Pascua? Bueno, me parece a mí que hay que releer esto y repensarlo. ¿Qué cosas hoy se nos han olvidado hacerlas y vivirlas desde Jesús? El servicio, la compañía, el estar cerca de los demás, el ser misericordiosos, el ser compasivos, no lo sé. Cada uno le tocará hacer su propio discernimiento. Pero lo que sí sé es que Pedro estaba desnudo, dice este autor, porque no tenía la actitud de servicio que mostró Jesús en el lavatorio de los pies cuando se ciñó la toalla. Bueno, creo que Pedro en un segundo momento parece como aquel que no sabe cómo servir. Primero, no sabe cómo pescar y segundo, no sabe cómo servir. ¿Y para qué viene Pascua? Atención con esto. ¿Para qué está Pascua? ¿Para qué está el encuentro con el Jesús resucitado? Para recordarle eso. ¿O es que no se acuerdan que Jesús dijo en algún momento del Evangelio de Juan también? Pediré a mi Padre que envíe el Espíritu Santo para que este Espíritu les recuerde mis palabras y les complete mis palabras. Hermoso. Bueno, Pascua tiene que ver con eso, familia. Con que yo sea capaz de retomar aquello que he olvidado hacerlo como lo hacía Jesús. Y yo creo que hoy, en muchas cosas de nuestra fe, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, hemos empezado a hacer las cosas no como las hacía Jesús, sino como las quiere hacer el párroco, o Samantha, o Mauricio, o Alexandra. Bueno, Pascua es reencontrarse con Jesús para volver a comprender cómo pescar y cómo servir. Es decir, cómo vivir mi vida cotidiana desde Jesús y cómo en esa vida cotidiana ser servicio para los demás. Vivir a la manera de Jesús. A Pedro se lo había olvidado. Pedro había olvidado qué significaba servir como Jesús. Bueno, me parece que por ahí hay una gran intuición que nos puede ayudar en este tiempo de Pascua a seguir pensando el texto y a seguir pensando nuestros encuentros de Jesús resucitado con sus discípulos, ¿no? Por acá decía Samantha, Pedro siempre amó, siguió a Jesús, pero era más su idea del Mesías político, por eso no comprende la misión de servicio y trabajar. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo, Samantha. No se ciñe en la toalla, está igual desde su ego, ¿no? Yo soy aquí el principal y a mí no me importa ustedes. Pero cuando ve a Jesús, se ciñe, como quien, no sé si les pasó alguna vez en su infancia, ¿no? Como cuando la mamá decía, espero que a las 4 de la tarde que llego del trabajo ya te hayas bañado y estés haciendo tarea, y uno a las 3:59 sale corriendo a bañarse y a vestirse para poder estar presentable para la mamá. Lo mismo le pasa a Pedro. Descubre que el Señor está al frente y dice, uy, rapidito, rapidito se viste para no mostrarse frente al Señor como quien no ha comprendido cómo servir. Esto le pasa a Jesús, esto le pasa a Pedro, perdón, cuando vive su experiencia de Pascua, ¿no? De cómo volvemos al servicio a la manera de Jesús. Sería otra pregunta interesante que nos deberíamos hacer en este tiempo, ¿no? Y un último punto que me parece importante del texto es las brasas que van a aparecer, el encuentro con Jesús, que comparte el pan, el gesto de Jesús de compartir también el pescado, ¿no? Esto me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? Primero, Jesús no pide por necesidad, sino y sobre todo para ofrecer la oportunidad de trabajar con Él y por Él. Y esto me parece fundamental de la experiencia de Pascua. Jesús
involucra. La Pascua no tiene que ver con algo externo que pasó por allá y que solo nos debe dar alegría, sino y sobre todo con que Jesús quiere trabajar con nosotros. ¿En qué? En la continuación del proyecto del Padre, es decir, en la construcción del reino. Y por eso, sin necesidad, le pide a los discípulos que traigan los peces. Esto me parece fundamental. Es fundamental. Y luego, cuando experimentan eso, creo yo que es la razón por la que es como el último encuentro de Pascua que hay en el Evangelio de Juan, se culmina la experiencia pascual. No bastó un solo encuentro, ni bastaron dos, ni bastaron tres. 4 fueron necesarios para que los discípulos entendieran qué significaba seguir a Jesús desde Pascua, desde la resurrección. Significa fundamentalmente volver a mi vida cotidiana, pero vivir desde Él. Pescar. Pero ahora pesco como Él me invita a hacerlo. Segundo, significa recuperar la posibilidad de servir a los demás, de hacerme servicio para los demás, de hacerme servidor para los demás. Y tercero, significa reconocer que Jesús quiere continuar su obra, quiere continuar su vida, quiere continuar su proyecto acompañado de nosotros. No lo quiere hacer solo, lo quiere hacer invitándonos a nosotros a vivir y colaborar con ese proyecto del reino de Dios. Y esto me parece precioso. Me parece precioso. Luego, este Evangelio de Juan tiene uno de los encuentros más conocidos de todos los evangelios y es el famoso encuentro de Pedro con Jesús, donde Jesús le pregunta 3 veces, ¿Pedro, me amas? Y en el griego hay una expresión muy hermosa, ¿no? Cuando Pedro responde, ¿no? Que eso es el problema de traducirlo al español, cuando Pedro responde, tú sabes que te quiero, la palabra que utiliza, el griego que utiliza Juan para escribir esto es filio. Y filio es generalmente el verbo que se utiliza para el amor que yo tengo con alguien que es mi amigo. En los 3 casos, Pedro cuando responde, Señor, tú sabes que te quiero, responde con este verbo en griego, filio, que significa que hay un amor de amistad. Jesús, a diferencia, solo 2 veces pregunta, ¿no? Con este verbo de amor, ¿no? Agapao o agape. Y por último, la tercera vez que le pregunta, lo pregunta con el verbo filio. Repensemos esto. Jesús primero pregunta, ¿Pedro me amas? Agapao. Pedro, ¿me amas? La segunda vez, agapao. Pedro, en estas 2 primeras preguntas, responde filio, ¿no? El amor de amistad. Y en la tercera, Jesús cambia el verbo, no dice agapao, sino dice filio. Qué hermoso es sentir esto, familia. Atención, ¿qué es lo que está queriendo decirnos Juan? Que Jesús asume tanto la debilidad de su querido amigo que entiende que a Pedro no le alcanza el amor ágape. No logra llegar hasta ese amor agapao. Entonces se abaja. Y por eso la tercera pregunta, en vez de decir, ¿me amas? Agapao, dice, filio, ¿me quieres? Qué hermoso es ver que Jesús asume la debilidad de su discípulo, de su amigo, de su hermano, y desde lo pequeño, desde esa fragilidad humana de Pedro, vuelve a construir la relación. Por eso hay que entender ese amor de Jesús como un amor que sabe acompañar, como un amor que sabe ser débil para que ese amor débil del otro se haga fuerte. No es una exigencia moral, ¿no? Jesús recibe el dolor, recibe la situación compleja de Pedro, la recibe y la recibe de tal manera que se abaja. No le sigue poniendo la vara más alta como hacemos nosotros, ¿no? Con las personas que están en nuestras comunidades. No sube la vara más, se abaja. Entonces, repito, voy a ponerlo aquí en el chat a manera de esquema. Primero Jesús pregunta con el verbo agapao, que es el amor caridad, el amor con que Dios nos ha amado y el amor que Dios exige de nosotros. Entonces voy a dejar aquí igual la definición. Entonces primero Jesús pregunta, ¿me quieres o me amas? Con este término, agapao, ¿no? Luego Pedro responde, filio.
el amor de amistad, el amor que yo le tengo a alguien que es mi amigo, ¿no? Luego aparece Jesús de nuevo preguntando, ¿me quieres, me amas? Y lo hace con el verbo agapao. Luego responde Pedro con el mismo verbo, filio. Es decir, le da miedo subir ese amor, no lo logra, no le alcanza. Y solo en la última vez, entonces Jesús dice, filio. Y entonces se encuentran los dos amores de los dos amigos. Jesús asume la debilidad de Pedro y no le exige más. Por eso me encanta cuando el Papa Francisco dice en la Evangelii Gaudium que la evangelización evita maltratar los límites humanos y tiene mucho de paciencia. Jesús le tiene paciencia a sus discípulos. Le cuesta, sabe que a Pedro le cuesta amar como Dios quiere que amemos y él se abaja. Y por eso Pedro por eso es la sorpresa de Pedro. Cuando Pedro escucha la tercera vez que Jesús pregunta, donde Jesús cambia el verbo, entonces dice, Señor, tú lo sabes todo. Se ha dado cuenta Pedro que este amigo, que este hermano ha asumido su propia debilidad y desde ahí entonces Pedro puede exclamar, tú lo sabes todo, que es otra forma de decir, tú me conoces. Y solo ahí arranca Pascua, empieza Pedro a tener una nueva relación con Jesús. Desde el perdón, desde la misericordia, y desde ahí se vuelve un discípulo de Jesús más auténtico. Bueno, no sé, a mí me gustan estas palabras, me gusta esto de Juan, porque no es tan fácil comprenderlo si se lee el texto por encima, ¿no? Esto me parece lo más fascinante del Evangelio, lo más fascinante que nos presenta Juan, ¿no? Jesús pregunta desde el amor caridad, desde el amor que exige Dios 2 veces, pero cuando se da cuenta que a su discípulo querido no le alcanza el amor, no le alcanza el corazón porque es frágil, porque es vulnerable, porque le cuesta, él se abaja. Para desde ese abajarse construir una nueva relación, para que ese Pedro, que solo lo quiere como amor, amigo, pueda llegar a ese amor caridad que pide Dios y que exige Dios y que es el amor desde el cual quiere Dios que nosotros nos movamos, vivamos y existamos. Y yo creo que eso ya es un parámetro para la evangelización, ¿no? Yo creo que eso es un parámetro. No es abajarse para ya quedarse, sino es hacernos unos con el otro, con la debilidad del otro, con lo que le alcanza al otro, para desde ahí ir construyendo poco a poco. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo. Solo cuando Jesús se abaja es capaz de generar en Pedro una respuesta distinta. ¿Qué tal que pensemos eso para nuestra evangelización, para nuestra relación personal con Jesús? Solo cuando Jesús se abaja, es decir, cuando se hace débil con el débil, cuando dice, bueno, está bien, me haré contigo, usaré tu misma palabra, usaré tu mismo sentir, pero entonces da una respuesta distinta. Solo cuando Jesús se abaja, solo cuando Jesús se pone al mismo nivel de su amigo y de su hermano, provoca una relación distinta, una respuesta distinta. Y solo desde ahí se puede vivir Pascua. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Dispuestos a que Jesús se muestre como el amigo cercano y desde esa cercanía, desde ese poquito amor que hoy tengo, ir creciendo cada vez más en el amor? Ir creciendo cada vez más en mi capacidad de servir a los demás, ir creciendo cada vez más en mi capacidad de ser amigo y servidor de los demás. Me parece a mí que por ahí está la pregunta, ¿no? Me parece a mí que por ahí está la pregunta. Entonces, en los 3 casos, Pedro responde con el mismo verbo, ¿no? Filio. Solo Jesús, de las 2 primeras veces, interroga sobre el amor agapeo, amor caridad, y el tercero sobre el amor amistad. Se abaja para hacerse uno con Pedro, ¿no? Samantha dice por acá, pero Pedro ahí recibe la misión del pastor de sus discípulos, de Jesús, porque él reuniría a los discípulos después de la pasión, por supuesto. Pero fíjate desde dónde la recibe, ¿no? Desde el amor amistad. Nosotros a veces queremos, no sé, que nuestro amor es todo un poco extraño también, como que no implica esa relación con los demás. Yo soy el líder y por tanto yo soy el que mando y tú solo haces lo que yo diga. Bueno, pero la relación de Pedro con Jesús es distinta. Desde un amor amistad empieza a transformarse en la vida de este discípulo que había negado al Señor. Bueno, lo último que quiero decir a propósito de esto que decía Samantha,
Esta misión del pastor tiene que ver con esto, ¿no? La función de pastor es dada a Pedro, pero no solo como responsabilidad hacia los otros, sino sobre todo en función de una íntima relación, amistad con el maestro. ¡Oh, qué belleza esto! Terminemos esta reflexión con esto, terminemos este tiempo, estos 45 minutos que había pensado compartir con ustedes con esto. Jesús ofrece a Pedro una ocasión de mostrar el amor que siempre ha confesado, ¿no? Jesús, que sabe que su amigo lo quiere con amor de amistad, le da una oportunidad para que lo exprese. Y luego que Pedro lo expresa, le da la misión. Pero atención con esto. La función de pastor que es dada a Pedro no se es dada solo como responsabilidad hacia los otros, como un cargo jerárquico. Nada que ver. Tiene que ver sobre todo con una función de una íntima relación. Es decir, que Pedro, como pastor de los demás, debe provocar que esa intimidad, ¿no?, se dé en todos los discípulos y discípulas con Jesús, es decir, seguirlo. La misión que recibe Pedro es la misión de provocar en los corazones de los demás lo mismo que Jesús ha provocado en el corazón de él. Dos cosas: amistad y seguimiento. Amistad y seguimiento. Amistad y seguimiento. Y así se entreteje la experiencia de Pascua. Cuando yo soy capaz de aumentar mi relación de amistad con Jesús y le sigo. Él se abaja a mi amor porque me comprende, porque sabe que soy limitado, porque sabe que no me alcanza. Pero ahí, en ese amor, amistad que mantenemos los dos, yo procuro, propicio que Omar, que Claudia, que Samantha, que Hugo, que Alexandra, que Pilar, que Luz, ¿no?, propicio que todos ellos tengan una relación de amistad con Jesús y lo sigan. Y así termina este breve espacio del encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Luego va a seguir otros temas, pero bueno, eso lo podemos hablar en otra ocasión. Mi intención era esto, ¿no? Primero, el esquema que hace Juan. ¿Dónde está pasando? La noche oscura, los discípulos no han pescado, la luz que van haciendo del Jesús resucitado, ¿no? Cómo estos discípulos van a la Galilea, vuelven a la vida cotidiana, pero en la vida cotidiana no aciertan sobre cómo pescar. ¿Por qué? Porque lo están haciendo sin Jesús. Jesús viene, les enseña cómo pescar y lo logran. Segundo, la comparación que hay. Capítulo 6 en Galilea termina con esa misma expresión. Comparten el pan y están en el mar. Se conecta con el capítulo 21, ¿no? Pasa exactamente lo mismo para decir que Pascua y cotidianidad no son dos experiencias separadas, sino que a Jesús lo experimentamos en la vida cotidiana. Tercero, que la hipótesis, que el estudio bíblico va a decir que Pedro está desnudo porque no se ha ceñido con su maestro, que se ciñó en la toalla para servir a los demás. Y por eso cuando reconoce, cuando escucha que Jesús está al frente, casi que como quien no quiere ser descubierto. Sí, como cuando alguien, como cuando uno estaba dormido y lo llamaba el jefe del trabajo y tenía que poner voz de que ya estaba despierto. Sí, ya estoy en 5 minutos y está uno en la cama tirado. No, lo mismo le pasa a Pedro. Lo agarran por sorpresa y dice: una vez más voy a fallar el examen. Jesús me va a encontrar a mí sin haberme ceñido, es decir, sin tener la actitud de aquel que quiere servir. Entonces Pedro tiene que reaprender lo que significa pescar y reaprender lo que significa servir. Y por último, esa pregunta, ¿no? Esas tres preguntas, ese diálogo entre Jesús y Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Señor, te quiero. Tú sabes, tú lo sabes todo. Solo cuando Jesús se hace uno con su discípulo, es decir, se abaja, habla el lenguaje de su discípulo, es cuando provoca una respuesta distinta. Por tanto, la función que se les da a Pedro no está separada de este diálogo, está unida. Por eso, repito, mi conclusión: la función de pastor es dada a Pedro, pero no solo como responsabilidad hacia los otros. Atención, Omar, a ti Jesús no te está diciendo: Omar, querido, te hago pastor de mis ovejas para que tú tengas algo en la jerarquía. No, se conecta directamente con este diálogo de amor que han tenido. La función que Jesús le ha dado a Pedro es la de propiciar en nosotros lo mismo que él ha propiciado en Pedro. Es decir, una relación de amistad y un seguimiento. Y por eso
Pedro y Jesús, Jesús y Pedro han tenido este diálogo. No sé, no quisiera hablar más, no quisiera proponerle más cosas. Creo que con esto tenemos bastante para seguir pensando y reflexionando. Les repito, en algún momento, este fin de semana, espero terminar el artículo donde pongo las citas bibliográficas, donde hablo un poco más de esto, donde profundizo más, pero espero haber sido claro con esta situación, con este texto y con esta breve, digamos, introducción, abrebocas a lo que significa este texto del capítulo 21 de Juan. Bueno, no sé, me parece a mí que por aquí tengo, voy a ver si lo encuentro rápidamente, alguna bibliografía, si alguien quisiera, digamos, luego profundizar solo en casa, algún libro que quieran leer, les recomiendo muchísimo. Me encontré con este texto hace muy poco, porque me lo recomendó un profesor de la universidad en la que estudio, que por ahí les puede servir un montón para profundizar en este texto. Ven, lo encuentro por aquí. A ver, Mateos, no, a ver, ajá. Se llama El Evangelio es Jesús, para quienes quieran buscarlo luego en internet. El Evangelio es Jesús es una investigación muy actualizada sobre el Evangelio de Juan y me parece a mí muy bien hecha, o sea, como entendible, con un lenguaje muy sencillo, ¿no? El texto se llama El Evangelio es Jesús, así que por ahí si alguno quiere seguir profundizando en este texto, en lo que hay detrás de toda la trama de este capítulo 21, el Evangelio de Juan, pues ahí está. Igual, cualquier cosa, ustedes saben que siempre me pueden escribir por Instagram, por mi correo electrónico, con muchísimo gusto, ahí estaré para responder dudas, preguntas o cualquier bibliografía que ustedes necesiten, lo hacemos con muchísimo gusto. Espérense, les voy a dejar digamos, ¿cómo diríamos? La bibliografía completa, ¿no? Con el autor y los demás. Estoy buscándola aquí en mis notas. A ver, ¿dónde la encuentro? Bueno, nada, no sé si hay preguntas de casualidad para cerrar este espacio de encuentro y reflexión. Les repito el nombre del libro que les recomiendo, El Evangelio es Jesús. Me parece a mí que es de los mejores comentarios que hay. Es de estudios bíblicos de Verbo Divino, ¿no? Entonces es un libro que a mí me parece muy bueno, eh, y se los recomiendo. A ver si les dejo por aquí. Aquí está la referencia. Perfecto. Ven a hacer las copias ustedes. Aquí. Les dejo el libro, el enlace por si alguien lo quiere revisar. Es de Joseph Oriol Túñez, un jesuita, si no me equivoco, que ha hecho una investigación muy interesante de algunas pautas, ¿no? De cómo comprender mejor el Evangelio de Juan. Y de ahí saco algunas de las notas, ¿no? Obviamente de otros autores también, sobre este tema de Juan capítulo 21. Bueno, si tienes alguno de tus libros en audio, me encantaría que los proporciones. Gracias, Marco. ¿Alguno de tus libros en audio? O sea, de algún libro mío? No, todavía no me he atrevido a escribir. O sea, si te refieres a si tengo algún libro, todavía no me he atrevido a escribir, querida Claudia. Pero bueno, para ir cerrando, ¿no? Estos son los 3 puntos que les he querido proponer. Si no hay preguntas, les propongo entonces que hagamos una oración para cerrar este espacio. Les agradezco una vez más haber compartido conmigo estas 3 reflexiones en vivo sobre los encuentros del resucitado en Pascua. La próxima semana tendremos la última reflexión con el sacerdote amigo mío, padre Carlos Paneso, que nos va a compartir el último encuentro de Pascua que aparece en los Evangelios. Y desde ahí, pues bueno, invitarlos a seguir construyendo este espacio. Cualquier pregunta, duda que tengan, por supuesto que me pueden escribir. Claro, Hugo, en eso trabaja Juan un montón. Siempre juega entre la luz y la sombra, la luz y la sombra, siempre, siempre. De hecho, fíjate, ¿no? Al amanecer las mujeres fueron a ver a Jesús en el sepulcro y ahí es donde está resucitado. Siempre juega con eso. Hay que prestarle mucha atención a esos detalles, ¿no? De Juan. Siempre juega luz y sombra, luz y oscuridad, amanecer y noche, noche y amanecer. Y siempre que se jueguen esas dos realidades, que tú veas eso en el Evangelio, ahí hay algo importante que Juan quiere decir, porque siempre lo encierra en ese, ¿no? Como en esa trama, como en ese
lenguaje, si se me permite decir. Bueno, les quiero proponer que hagamos juntos esta oración y desde ella, pues bueno, cerramos este espacio bueno, que queremos seguir viviendo a la manera de Jesús, de este Jesús que es amigo, que es compañero, que es hermano, que se acerca, que habla nuestro lenguaje y que hablando nuestro lenguaje nos permite de alguna manera vivir una experiencia de renovación profunda del corazón y desde ahí experimentar Pascua, ¿no? Repito, esa experiencia que vive Pedro es la que le permite ser un verdadero pastor de sus hermanos, ¿no? Porque él lo que va a propiciar es lo mismo que Jesús. Cómo vivir lo que Jesús le provocó a él, cómo puede hacer que los demás vivan eso mismo y desde ahí construir una fe pascual tan desafiante, tan novedosa, tan buena noticia que anunciar, que no se nos quede en una celebración de un sábado o de un domingo con mucha alegría y ya luego se vaya apagando. Bueno, les propongo esta oración, se las dejé por partes aquí al lado en los comentarios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús amigo, compañero de camino, Hijo del Padre, deseo tanto encontrarme contigo, sueño tanto que la fuerza de tu amor cambie mi vida y la vida del mundo, que me fío y me aventuro a acoger con determinación el encargo desafiante, encargo de ser tu testigo y de anunciar en los contextos secularizados y de pluralidad de creencias en los que me muevo que tu vida me sostiene, que es tu vida lo que me hace hacer creer, soñar y esperar. Ven conmigo, Jesús amigo, compañero del alma, Hijo del Padre.